Bueno, pues yo no veo ninguna mano, supongo que todo funciona, pero no hay preguntas. Entonces pasaríamos al segundo ponente de hoy, que es Jaime Coello, investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, que él nos va a explicar pues, el enfoque que hemos trabajado en el proyecto Life Mix for Change y los conocimientos, las lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos 4 años hasta ahora. Pues adelante, Jaime, tienes también 20 minutos y 5 para preguntas. Muy bien, gracias Teresa. No sé si me oís, Teresa. Sí, se te Vale, oye, perfecto. pero sí se ve. Vale, perfecto. He tenido algunos problemas técnicos hoy con el ordenador, pero bueno, si me oís ya será suficiente. Y se ve la pantalla también. Muy bien. Bueno, pues os voy a presentar cuál ha sido un poco la experiencia del proyecto Life Mix for Change en lo que es la gestión para adaptación al cambio climático, en el caso concreto del bosque mixto mediterráneo subhúmedo. Después a lo largo de la jornada habrá un par de presentaciones que presentarán casos más concretos de cómo ha funcionado esta silvicultura en áreas de trabajo específicas. Entonces yo daré un poco el contexto general del proyecto, cuáles han sido los principios generales de la silvicultura que hemos aplicado en el global del proyecto, cuáles han sido los efectos globales sobre indicadores de adaptación y comentaré brevemente un balance económico de cómo han funcionado estas intervenciones, porque al final entiendo que para muchas de las personas que nos siguen hoy el tema económico pues es uno de las patas que marca si este tipo de silvicultura es realmente sostenible o viable también económicamente. Entonces, el objetivo principal del proyecto es contribuir a la adaptación al cambio climático de este bosque mixto mediterráneo subhúmedo. Hay 4 socios en el proyecto, 4 beneficiarios. Está coordinado por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y participan también el Centre de la Propietat Forestal y 2 asociaciones de propietarios de la Serra de Belmunt y de Montnegre Corredor, que después harán también las presentaciones de las experiencias en sus ámbitos de trabajo. También hemos contado con la colaboración de Diputación de Barcelona y es un proyecto de 5 años, bueno, que con una prórroga que bueno, por diferentes motivos, principalmente el problema del COVID, ha sido necesario solicitar. Finalmente el proyecto terminará durante la próxima primavera del 22. El proyecto se organiza en torno a 3 ejes. Uno probablemente es el principal y el que vamos a trabajar más hoy en esta presentación, que es desarrollar y transferir nuevos modelos silvícolas, buscando crear masas más vitales, más complejas, más biodiversas y más productivas. Para ello hemos implementado tratamientos silvícolas en más de 200 hectáreas, en 4 áreas de trabajo diferentes, en condiciones que se consideran del Mediterráneo subhúmedo. Es decir, son zonas con un ambiente mediterráneo, con un verano seco, bueno, un verano en el cual es la estación más seca del año, pero con una humedad general y unas precipitaciones anuales relativamente elevadas. Estaríamos hablando por encima de 700, 800 milímetros anuales. De manera que son unas condiciones un poco intermedias entre lo que es el Mediterráneo típico y unas condiciones algo más oceánicas. Además, trabajamos en 4 tipologías forestales, que serían masas dominadas por encinar, por castaño, por roble o por pino, con diferentes especies de roble y pino. Y en todo caso son masas que son mixtas o a punto de ser mixtas. El seguimiento ecológico y dasométrico que hemos realizado de estas intervenciones para poder cuantificar el efecto que han tenido se ha basado en 71 parcelas con un seguimiento pie a pie, las cuales hemos medido antes de la intervención, inmediatamente después de la intervención y una última medida, 3 periodos vegetativos después de la intervención. Y además varias de estas parcelas, 13 en concreto, tienen otra parcela pareada en una zona cercana en la cual no se ha intervenido, de manera que podemos comparar cuál es el efecto también de la evolución de la masa si no hubiéramos hecho ningún tratamiento silvícola. Y en base a estas conclusiones hacemos la divulgación, la transferencia y capacitación, como es la jornada de hoy. El segundo eje del proyecto sería fomentar o reforzar la bioeconomía asociada a productos forestales, como es la promoción de productos de madera de alto valor. Hemos realizado también un protocolo de clasificación en pie de madera que presentaremos en la sesión práctica de la próxima semana. Y también se ha desarrollado un sistema piloto de logística y comercialización que está a punto de salir a la luz y que, bueno, en la página web del proyecto podréis consultar próximamente. Y por último, el tercer eje, que es cómo integrar estas medidas de adaptación o esta gestión que estamos promoviendo en políticas y normativas.
Y aquí principalmente quería destacar esta guía que hemos realizado recientemente de políticas locales y gestión forestal adaptativa en entorno periurbano, que es una guía que podéis consultar, está en castellano, catalán e inglés y bueno, está disponible gratuitamente, obviamente, en la página web del proyecto. Entonces, centrándonos en el tema que toca hoy, que es la silvicultura que hemos aplicado, el objetivo general de esta silvicultura es aumentar la vitalidad, tanto individual como colectiva, como síntoma de una mejora de la resistencia frente a las diferentes amenazas que pone el cambio climático, aumentar la complejidad de estructuras y especies, aumentando así la biodiversidad y la resiliencia. Aquí habría que tener en cuenta todos los matices que ha presentado antes Lluís Coll, con el tema del fomento de masas mixtas. Bueno, como hemos visto, no es una receta mágica, pero todo apunta a que, en general y como punto de partida, suele ser favorable aumentar esta complejidad en cuanto a estructuras y especies. También el tema de valorizar la madera de calidad, buscando una rentabilidad a medio o largo plazo que permita dar sostenibilidad a este tipo de silvicultura, también desde el punto de vista económico. Y también reducir la vulnerabilidad estructural a incendios como la principal amenaza abiótica, en este caso, en nuestras masas. ¿Cómo conseguir todos estos objetivos a la vez? Un poco, bueno, después de muchas discusiones sobre el terreno, con diferentes expertos internos y externos del proyecto, optamos por una gestión de masa irregular o semi-irregular basada en los modelos ORGEST y incorporando criterios de silvicultura de árbol individual, de gestión naturalística y siempre planteando intensidades de intervención moderadas, buscando por un lado mantener un microclima oscuro y húmedo en la masa forestal, para no tener grandes pérdidas por transpiración y por evaporación del suelo, por insolación directa, y también para limitar el desarrollo del sotobosque, gracias a unas condiciones más oscuras a nivel del suelo. Las ORGES, para quien no esté familiarizado, son las Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible. Es una iniciativa que se desarrolló durante varios años y, bueno, básicamente se han generado toda una red, digamos, una serie de manuales que incluyen herramientas de diagnóstico a nivel de rodal y una serie de modelos de gestión al nivel de diversas formaciones forestales. Todo esto lo podéis consultar en la web del CPF y, bueno, es un sistema que es un poco la base de la gestión forestal en Cataluña. Entonces, esto para ir a cosas más concretas, básicamente lo que hacíamos a nivel de terreno, por supuesto, esto lo podremos explicar mejor en la parte de campo, en los módulos de formación aplicada que haremos la próxima semana, pero un poco en resumen la idea es ir a nivel de rodal y en las zonas en las que podamos identificar árboles de futuro se plantean claras selectivas para fomentar estas especies, o estos árboles, perdón, y donde en las áreas de los rodales o directamente en los rodales donde no encontremos este tipo de árboles con potencial para ser seleccionados como árboles de futuro, se haría este tipo de gestión basada en claras mixtas, en resalveos, en caso de que sea monte bajo, buscando convertirlo en monte medio, o entre sacas en caso de que la masa sea irregular. Cuando hablamos de árboles de futuro, ya lo trabajaremos en más detalle durante la sesión de hoy y de mañana. Básicamente son árboles que tengan un interés desde el punto de vista económico o ecológico. Por ejemplo, estos serían un árbol en la parte central de la imagen, un árbol promovido como árbol de futuro por su interés comercial. Es un árbol ya con un diámetro a partir de 15-20 centímetros, ya los hemos empezado a identificar, y serían árboles bien conformados y de especies productoras de madera de calidad. Y además también hay árboles que hemos seleccionado como árboles por su interés por la biodiversidad, pues principalmente árboles que presenten microhábitats de interés para la fauna, que tengan, bueno, algún tipo de particularidad que haga que sea interesante mantenerlos. También especies poco representadas, especies bueno, que quizás solo aparece un individuo en todo el rodal, pues obviamente estas especies o estos individuos hay que mantenerlos y fomentarlos. A nivel del estrato arbustivo, la intervención que hemos planteado son desbroces selectivos y parciales, respetando como mínimo un 25% de la cobertura de matorral y manteniendo el 100% de especies presentes. También buscando eso, no eliminar ninguna especie. La prioridad del desbroce sería sobre todo eliminar en primer lugar los matorrales más altos, por encima de 1,30 m de altura, buscando romper la continuidad vertical de combustible.
También intentar eliminar, bueno, no eliminar, sino reducir la presencia de especies que sean especialmente abundantes o que no tengan demasiado interés para la fauna o que también puedan tener más tendencia a propagar incendios. Y bueno, pues un poco la idea es eso, no hacer un desbroce completo, sino mantener siempre una cierta cobertura de matorral en el suelo. Por poner un par de ejemplos, simplemente de manera introductoria, aunque después ya lo van a desarrollar más los compañeros del proyecto. Por ejemplo, en un encinar mixto irregular con un alto grado de capitalización, lo que se realizó fue una entresaca centrada en eliminar encinas de gran copa, de una copa de gran diámetro, pero con un tronco que no fuera demasiado desarrollado, porque eran árboles o individuos que ocupaban demasiado espacio. En este caso habríamos eliminado alrededor de un 30% del área basimétrica. En un caso de un castañar mixto multiestratificado, con un castaño con bastantes problemas de vitalidad, en este caso la idea es fomentar o acompañar un cambio de especie que tendría lugar de manera natural, pero acelerarlo en forma de claras selectivas, eliminando los pies de castaño que sean poco vitales. No eliminamos todos los castaños nuevamente, sino que dejamos aquellos que sean vitales o que presenten cierta viabilidad. Y lo que hacemos es promover aquellos acompañantes de más calidad. Es decir, no dejamos simplemente que la naturaleza vaya seleccionando qué árboles van a salir adelante, sino que intentamos ayudar o promover aquellos que puedan ser de más interés, tanto desde el punto de vista de biodiversidad como desde el punto de vista económico. En este caso, la intervención sería algo más suave, alrededor del 20-25% del área basimétrica. O el caso de este robledal, irregular por bosquetes, que en este caso estaba ya también muy capitalizado, y aquí la idea fue directamente identificar árboles de futuro y hacer claras selectivas para fomentar la expansión de su copa y con ella su capacidad de crecimiento y de fructificación. A continuación comentaré cuáles han sido los efectos de estas intervenciones sobre indicadores de adaptación, que en este caso nos centraremos en la vitalidad, en la vulnerabilidad a incendios y indicadores de biodiversidad. Aquí debo decir que estamos todavía acabando de analizar todos los datos que hemos ido recopilando y por lo tanto son datos que, bueno, algunos son, están trabajados, pero digamos que todavía tenemos que acabar de explorar el conjunto de datos que hemos analizado y que hemos recopilado. Por ejemplo, a nivel de vitalidad, hemos trabajado con un índice de competencia. Los cuadrados blancos serían la situación antes de la intervención y los grises serían la situación después de la intervención, después de 2 o 3 años. En este caso se puede ver cómo en todas las formaciones, tanto de castaños como de pinares, como de encinares, como de robledales, esta competencia se reduce notablemente gracias a las intervenciones. Por tanto, menos competencia por el agua y por los recursos, se deduce que los árboles van a tener más vitalidad. Otro indicador de la vitalidad es, por supuesto, el crecimiento diametral. Esto es el crecimiento de diferentes especies a nivel de diámetro. Y nuevamente, los cuadrados blancos sería la situación, el diámetro, perdón, en las parcelas control. Y a la derecha sería el crecimiento en diámetro normal, en porcentaje, en las parcelas intervenidas. Es decir, digamos, lo alto que sea o lo más alejado que esté del cero, los valores medios de estos cuadrados, sería el efecto que ha tenido la intervención o cuánto han crecido los árboles en porcentaje, en diámetro. Y se puede ver cómo, sobre todo, las especies que se consideran acompañantes o especies que no son principales, sino que se han seguido por ser árboles de futuro, como puede ser el orón, el fresno de montaña y el mostajo, el Sorbus terminalis, se ve cómo reaccionan de una manera muy favorable a la intervención, de manera que en las parcelas control estas especies mantienen una tasa de crecimiento relativamente baja, mientras que las parcelas intervenidas se ha incrementado notablemente. En todo caso, todas las especies reaccionan favorablemente a la intervención, como era de esperar, pero bueno, hemos podido observar cómo esta reacción es diferente en función de la especie. Esto sería un seguimiento que hicimos en base a dendrómetros y también hemos podido ver cómo las diferentes especies reaccionan de manera diferente a la intervención. La línea azul serían árboles en parcelas control y la línea roja serían árboles en parcelas intervenidas. Y se puede ver cómo la intervención tiene lugar, digamos, al inicio de la gráfica
y cómo cada especie va evolucionando de una manera. La encina, por ejemplo, reacciona muy favorablemente a esta intervención, incluso el efecto es creciente con el tiempo. El pino piñonero también parece que tiene esta misma tendencia. Sin embargo, el cerezo parece que reacciona bien inicialmente y después se va equilibrando, va convergiendo, va alcanzando una tasa similar a la parcela control. Bueno, esto, como decía antes, tenemos que acabar de madurar toda esta información y bueno, ya la transferiremos en forma de manuales técnicos próximamente y bueno, pues obviamente os invitamos a seguir el desarrollo de los resultados futuros del proyecto. Otro indicador es la vulnerabilidad estructural a incendios o a fuegos de copas. Para ello hemos empleado la metodología TVFOC, que define en 3 categorías de vulnerabilidad el riesgo que tendría una masa forestal para que en caso de ignición ese fuego se convirtiera en un incendio de copas y en un gran incendio forestal. El color rojo sería parcelas que tendrían el máximo riesgo de la máxima vulnerabilidad, digamos. El amarillo sería vulnerabilidad intermedia y el verde sería una vulnerabilidad algo más baja. Y se puede ver cómo, gracias a la intervención, se mejora notablemente esta vulnerabilidad, se reduce notablemente la vulnerabilidad, sobre todo en los casos más graves, se ha reducido. Por supuesto, no se puede eliminar al 100%, y precisamente el tipo de intervención que hemos realizado, manteniendo una cierta cobertura de matorral y manteniendo una diversidad de estratos, por supuesto, no es una silvicultura centrada en prevención de incendios, pero sí que queríamos que tuviera también una cierta componente de reducir esta vulnerabilidad. Bueno, también estamos analizando los resultados 3 años después de las intervenciones para acabar de ver cuál es la evolución de las masas un poco a corto plazo. Y en cuanto a la biodiversidad, hemos trabajado con un índice que se está trabajando sobre todo ahora a nivel del proyecto BioRGEST, que es el otro proyecto que organiza estas jornadas. Y hemos visto cómo a nivel de las 4 formaciones este índice de biodiversidad, digamos, si el índice se reduce, es que los bosques tienen o han perdido algo de capacidad de acogida de biodiversidad. Bueno, no entraré en detalles de cómo funciona este índice porque ya también lo trabajaremos sobre el terreno la próxima semana. Y además, bueno, es un índice que ya está publicado y bueno, se puede consultar. Y bueno, en resumen, la conclusión es que en ningún caso, en ninguna formación, esta capacidad de acogida de biodiversidad va a peor, sino que después de la intervención o se mantiene igual o incluso mejora ligeramente. Además, esto no lo hemos visto únicamente a nivel de formación, sino a nivel de rodal y hemos visto cómo en ningún rodal este índice se ha reducido, sino que se ha mantenido igual con la intervención o en algunos casos también ha mejorado, que serían los casos en los que la barra es azul. Y por último, en cuanto a la biodiversidad, también hemos visto cómo el mantenimiento de diferentes especies en el sotobosque, digamos, este mantenimiento de todas las especies presentes, ha permitido bueno, que los tratamientos no hayan reducido la riqueza total de especies en el sotobosque. Entonces se puede ver cómo, digamos, si nos fijamos únicamente, por ejemplo, en el caso del castaño, el cuadrado blanco serían las parcelas control y el cuadrado gris las parcelas intervenidas. Y ahí a la parte izquierda de cada gráfica tenemos las condiciones antes de la intervención y en la parte derecha después de la intervención. Y podemos ver cómo, bueno, en el caso del castaño, por ejemplo, incluso la intervención ha favorecido la diversidad de especies, esta riqueza de especies de sotobosque. En el caso de los pinares también podemos ver cómo en la situación inicial pre-intervención, obviamente la situación era similar entre masas control y masas intervenidas, pero después de la intervención, gracias a estos tratamientos, se ha aumentado esta riqueza de especies. En general, pues, se puede ver cómo en todos los casos bueno, la riqueza de especies se mantiene o incluso aumenta ligeramente. Por tanto, podemos concluir que se han mejorado los indicadores de adaptación a corto plazo. Por supuesto, habría que seguir trabajando. Las parcelas que hemos implementado de seguimiento tienen una vocación de ser parcelas permanentes y la idea será continuar con su seguimiento a medio plazo, ya fuera del proyecto. Por último, brevemente comentaré el balance económico de las intervenciones, comparando, bueno, para lo que hemos hecho una comparación de cuáles han sido los resultados
de esta gestión innovadora en comparación con una gestión tradicional, digamos, simulando que se habría hecho en esa misma masa si se hubiera aplicado un protocolo, digamos, de intervención silvícola convencional, que sería la que se aplica en la zona por defecto. Hemos hecho un estudio de costes desglosado por diferentes tipologías de costes y también hemos mirado qué ingresos da lugar esta silvicultura. Estos datos se han basado en encuestas a 84 trabajadores, 9 personas encargadas de coordinar trabajos y bueno, ha sido un trabajo básicamente a nivel de encuestas y básicamente eso sería un poco cómo mostramos la información. El cero esto sería el balance de costes e ingresos. Digamos aquí en este caso sería GFI, quiere decir gestión forestal innovadora, es decir, la del Mix for Change, y GFT, gestión forestal tradicional, sería esta gestión convencional. Entonces, digamos que esto es el nivel de ingresos que habría. En la gestión tradicional, en este rodal concreto, daría lugar a más ingresos que la innovadora. Y en la línea negativa sería los gastos. Entonces podemos ver cómo los gastos, sobre todo de trabajos forestales, son mayores también el gasto en la tradicional que en la innovadora. También los gastos de gestión técnica, en este caso se puede ver cómo son mayores en la gestión innovadora y los gastos de transporte, pues en este caso serían parecidos. Entonces así hemos comparado todos los diferentes tipos de rodales en diferentes condiciones y nuevamente, bueno, eso, la columna izquierda sería la gestión innovadora, la columna derecha la tradicional. Entonces, bueno, simplemente un poco la idea es poder comparar visualmente, ver cómo en algunos casos, por ejemplo, estos que están marcados en azul, prácticamente el balance económico es similar entre la gestión innovadora y la tradicional, no hay demasiada diferencia. Y sin embargo, en masas poco capitalizadas sí que se ve cómo la gestión o los resultados económicos de la gestión innovadora son peores que los de la tradicional. Es decir, que bueno, un poco la conclusión es eso, ¿no? Que bueno, hay muchos otros factores. Simplemente aquí me he centrado en un caso muy, muy visual que sea fácil de explicar en poco tiempo. Y bueno, un poco la primera conclusión a la que hemos llegado es que en masas capitalizadas no hay demasiada diferencia entre una silvicultura y otra, gracias a que en la silvicultura innovadora se eliminan bastantes pies del estrato codominante, mientras que en masas poco capitalizadas el incremento que supone el coste, sobre todo de marcaje y de gestión técnica, penaliza bastante este tipo de silvicultura innovadora. En todo caso, bueno, sí. Si puedes ir concluyendo, sí. así nos Sí, perfecto. Sí, nada, me queda una diapositiva. Esta sería un poco una publicación que realizamos en la cual tenéis un análisis más detallado de este balance económico. Y simplemente por concluir, el balance económico depende mucho del estado inicial del rodal. Si la masa está capitalizada y con poco sotobosque, esta silvicultura da lugar a resultados similares a la tradicional. Pero si son masas poco capitalizadas y con mucho sotobosque, en esta primera intervención realizada no es económicamente competitiva en comparación con la tradicional. Pero también, por otro lado, hay que contemplar que con esta silvicultura innovadora generamos una mayor diversidad de productos, intervenimos con más frecuencia y extrayendo menos volumen, pero también se espera que a medio plazo, contando con que el personal técnico se vaya formando, también el personal que ejecuta los trabajos cada vez requiera menos seguimiento y puedan ser más autónomos, se podrían abaratar estos costes. Y además se cuenta con que en el futuro, a medida que las masas estén más preparadas para este tipo de silvicultura, con los árboles de futuro cada vez más destacados y más claramente identificables, probablemente el balance económico también se espera que puede llegar a mejorar. Y nada, muchas gracias por la atención y disculpa si me he extendido un poco más de lo previsto. No, muchas gracias, Jaime, no hay problema. A ver si podemos hacer como antes. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere levantar la mano con el icono este de levantar la mano, lo puede hacer ahora y Jaime la responde, o si preferís, lo podéis dejar también para después. Mira, veo que hay una mano, pero no veo. A ver. Efrem, ¿no? Efrem Beatriu. No sé, Mario, si puedes abrir el micro. Sí, ya tiene permiso de micro. Sí. Pues adelante, Efrem. Efrem, si quieres... Tienes que activar el micro tú, Efrem.
Ahora sí, perdón. Adelante. Sí, una pregunta. ¿En las parcelas control de este estudio se intervinió de forma tradicional, digamos, o no se intervinió? Solo esta pregunta. Gracias por la pregunta. No son parcelas, las control en este caso no se han intervenido. Es decir, son parcelas de unos 2.000 metros cuadrados, en las cuales además hemos dejado una zona de margen alrededor también sin intervenir. Y lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, monitorizarlas de la misma manera como hemos monitorizado las parcelas intervenidas para poder tener las mismas variables, pero en este caso las parcelas control no se han tocado. De manera que podemos comparar cuál es la evolución de la masa habiendo intervenido y sin haber intervenido. Donde sí que hemos comparado con la gestión tradicional ha sido solo para el estudio económico, que aquí es donde hemos realizado esta comparación de costes e ingresos entre una masa intervenida y una masa una masa intervenida con esta silvicultura y qué habría pasado si se hubiera realizado una intervención tradicional. ¿No sé, había otra pregunta? Sí, de Juan Antonio. Cuando quieras, abre el micro y pregunta. Muy buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Yo quería preguntar sobre la eliminación de restos. ¿De qué tipología de eliminación de restos habéis hecho en estas parcelas sobre las que habéis actuado? Si ha sido astillado, trituración o cómo ha sido. Pues yo esto quizá, si no te importa, Juan Antonio, quizá lo trasladaría a la parte posterior de la jornada, en la cual se presentarán los resultados de aplicación en cada zona, y quizá lo ideal es que cada ponente que vaya a presentar las intervenciones, si os parece, si podéis hacer alguna referencia a esta pregunta que nos hace Juan Antonio. Si os parece eso, luego Noemí, Lidia y Jordi, si podéis hacer alguna referencia a qué se ha hecho con los restos en cada caso, porque entiendo que también ha habido diferentes tratamientos en función del rodal. Yo he intentado presentar un poco el planteamiento general de la intervención. Ok, y tengo otra cosita muy breve. Exactamente cuando hablas de bosques capitalizados y poco capitalizados, ¿a qué te refieres? Sí, un bosque capitalizado sería un bosque que tiene una gran acumulación de existencias de madera y un área basimétrica elevada. Es decir, que tiene una gran acumulación de árboles de gran tamaño, una gran acumulación de madera, vaya. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Podríamos hacer una última pregunta que hay. Marta, veo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente. A mí me gustaría preguntar, cuando has hablado del balance económico, ¿qué tratamientos selvícolas incluiría esa gestión tradicional de la que hablas para comprender un poco mejor a qué se debe ese balance, ¿no? Sí, pues mira, un poco en resumen, la silvicultura tradicional que hemos simulado en cada rodal estudiado, principalmente ha sido una silvicultura tendente a intentar simplificar la gestión en el sentido de centrarse en un único producto. Por ejemplo, el caso más típico, más fácil de entender son los encinares, que son formaciones, sobre todo en estas zonas del proyecto, en las que se destinan básicamente a hacer leña, con lo cual lo que se hace son intervenciones de una intensidad intermedia o alta, buscando sacar un volumen importante de leña para rentabilizar la intervención o para hacerla lo más rentable posible, de manera que son intervenciones más intensas que las que hemos realizado nosotros y en las cuales se tiende, digamos, a simplificar la masa o como mínimo no se presta atención a estas especies secundarias. Bueno, esto es un poco, también en algún caso hemos tomado la propuesta que había en el plan técnico de gestión para ver un poco cuál sería la intervención que estaba prevista. Entonces, digamos que la diferencia de la silvicultura convencional con la que estamos proponiendo nosotros es una intensidad algo menor, pero también contando con hacer intervenciones más frecuentes. Digamos, en nuestro caso, volveríamos a intervenir probablemente en unos 10-15 años, mientras que en la convencional lo que se hace es intervenir con más intensidad, planteando volver quizá a los 20-25 años. Muchas gracias. A ti. Vale, pues gracias a todos. Gracias, Jaime.